Hola, muy buenas tardes. Estoy otra vez contigo para compartirte la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas. Y hoy traigo una reflexión titulada El viaje a Belén, que se encuentra en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 17, esperando estés gozando de una tarde bonita. Te mando un saludo desde aquí, desde Torreón, Coahuila, México, esperando que tu tarde esté llena de bendiciones. Y escucha con atención lo que en esta tarde el Señor quiere decirte por medio del Espíritu Santo. Voy a dar lectura a esta palabra de los versículos del 1 al 7, capítulo 2, un viaje a Belén. La palabra de Dios dice: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Si bien Mateo relata esta historia, este hecho, este acontecimiento de una forma muy sencilla, muy concreta, pero aquí Lucas lo describe de una forma más relatada, es decir, que registra las circunstancias que condujeron a José y a María a Belén. Entonces vemos aquí, en estos versículos que les acabo de compartir, analizando la historia, el por qué. Aquí Lucas dice el por qué José y María estaban ahí, estaban en Belén. Eso significa, según las escrituras aquí en este Evangelio de Lucas, dice que Augusto César, que era el emperador romano, el jefe de Estado, el presidente de Roma, hace por primera vez decreta esto de hacer un censo para todos los romanos, para que se registraran y así con la finalidad de recaudar impuestos y también para reclutar para lo militar, es decir, que para reclutar personas para ejército militar. Entonces podemos ver con esto el por qué María y José estaban en Belén. Era por eso, porque jamás se había hecho esto un presidente, es decir, que era la primera vez en la cual se decretaba que todos debían ser empadronados, es decir, que fueran a registrarse en sus ciudades de origen, y es por esto que tanto María como David como José fueron a la ciudad de David, que es Belén. Durante ese periodo del camino de ese viaje a Belén, nos podemos imaginar de qué estaban ellos hablando María y José, puesto que estaba a punto María de dar a luz a Jesús. De hecho, dicen los historiadores que María no era necesario que fuera a Belén, solamente ir José, puesto que ya estaban casados y él tenía el derecho de registrar también a María en el censo. Pero ella quiso acompañarlo, tal vez porque tenía temor de quedarse sola, porque ya estaba a punto de que naciera Jesús, o también porque quería visitar a su pariente Elizabeth, volverla a visitar. Eran muchas razones por las cuales María acompañó a José, aunque no estaba obligada a hacerlo, porque José podía ir y registrar a ambos, a toda su familia, en ese censo. Y pues ellos en el camino pudieron estar meditando sobre ese acontecimiento que iba a acontecerles a ellos, acerca del nacimiento de Jesús. Puedo imaginar que dieron sus puntos de vista. Y al final, al llegar a Belén,
se encontraron con la noticia que no había ningún lugar disponible cuando ellos quisieron descansar. Ellos no tenían dinero, eran pobres, nada más contaban con un asno, no contaban con más animales para ir los dos cómodos. A partir de ahí se suscita una circunstancia muy incómoda, el ir ella embarazada arriba del asno con todos los víveres que llevaban para su viaje, y José guiaba al animal en el camino. Ahí vemos la primera circunstancia difícil que se enfrentaron José y María en el camino del viaje a Belén. Entonces podemos ver que cuando ellos llegan a Belén se encuentran con la noticia, cuando María le dice a José que está cansada, que necesita descansar. Es lógico, una mujer embarazada necesita muchos cuidados, y al ver que los mesones estaban ya todos ocupados y no encuentran más, y se ven en la necesidad de estar en ese pesebre en donde solamente estaban animales ahí, y fue la única opción y el único lugar que encontraron para que María descansara en ese lugar. Aquí podemos ver cómo Dios cumple su promesa, cómo Dios cumple la profecía que encontramos en Miqueas. Se las voy a leer, donde dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Vemos la voluntad de Dios, el propósito de Dios para que se cumpliera esta profecía del nacimiento de Jesús en Belén. Vemos también que era en primer lugar que Augusto César hacía por primera vez este censo. Nunca jamás lo había hecho. Entonces ahí estamos viendo que la voluntad era que usó a Augusto César. Dios usó a Augusto César para que hiciera este censo, para que así María y José fueran a Belén y se cumpliera la promesa, se cumpliera la profecía que vemos aquí en Miqueas, donde dice que en Belén nacería el Señor de Israel. Entonces también podemos ver la incomodidad que sufrieron tanto María como José durante este viaje a Belén, la incomodidad en el camino, puesto que nada más llevaban un animal, el asno, y no dos. Imagínense la incomodidad de María embarazada arriba del asno, aunque no estaba muy lejos de Nazaret, Belén, aún así para una embarazada es incómodo. Y también la incomodidad de José al estar estirando al asno arriba María hasta llevarlo hasta allá. Y cuando llegaron por fin a Belén, la otra incomodidad es que no encontraron mesón, no encontraron un lugar para que María descansara, puesto que se sentía fatigada y se sentía mal, y encontraron el único lugar, un pesebre. Con esta historia, con este viaje a Belén, lo que sufrieron María, lo que sufrió José, y que por último María dio a luz ahí en el pesebre a Jesús, ¿qué podemos aprender nosotros de esto? Podemos aprender que, uno, José era un hombre justo, como lo dice en Mateo. En Mateo 1:19 dice que era un hombre justo en el cual tenía cuidado de su esposa. Tal vez él aceptó que María fuera a ese viaje, aunque no era necesidad de que ella fuera, pero no la quiso dejar sola por su estado, porque ya estaba en los últimos días de embarazo, un hombre responsable con su esposa. Y también vemos que María era una mujer de la cual ella se esforzaba por estar con su familia. Ella tenía esa necesidad de volver a ver a Elizabeth, su parienta, y también de no dejar solo a su esposo. Vemos que a pesar de las circunstancias difíciles que ellos pudieron haber experimentado en ese viaje, se mantuvieron juntos. Y de esto podemos rescatar que si uno obedece al Señor en las circunstancias que se le pongan, por ejemplo, en el caso de José, tenía que ir a empadronarse junto con María a Belén, cumplir lo que el gobierno les estaba diciendo. Ellos obligados fueron, aceptaron eso del censo, fueron y iban a cumplir con lo que ellos tenían. Tal vez no poseían
dinero ni nada, nada más iban con un asno y con algo de comida que María había preparado para el camino, solamente tenían eso, pero ellos eran obedientes, ellos eran respetuosos del gobierno y iban a cumplir lo que se les estaba pidiendo, de ir a registrarse a Belén. Esa es la primera opción y nosotros lo podemos aplicar en nuestro diario vivir cuando las circunstancias difíciles o algo que se nos esté pidiendo por X razón, nosotros debemos de obedecer, debemos de cumplir, debemos cumplir con ya sea pagar nuestros impuestos, nuestras cosas que el gobierno nos está mandando, debemos de cumplir con lo que nosotros tenemos. Cumplir es obedecer y evangelizar y dar buen testimonio del amor de Dios. Vemos cómo José y María van juntos. Nosotros lo podemos aplicar en nuestra vida, que nosotros debemos de cumplir, jamás derrotarnos, jamás decir no puedo, no tengo, no sé, no sé dónde es, no puedo, no tengo tiempo, estoy mal, estoy enfermo, no puedo moverme, no puedo salir de mi ciudad, no puedo. No, el hecho es de no declinar, de obedecer lo que se está mandando con lo que uno puede, y el Señor aportará la bendición, como les pasó a José y a María cuando se dispusieron a cumplir a este censo, y es ahí donde en Belén, para que se cumpliera la profecía que está en Miqueas, se cumpliese que nacería ahí el Salvador, el Señor de Israel. Entonces podemos ver en esta tarde lo que podemos aprender de esta historia que pasaron María y José. Podemos aprender de que pese a las circunstancias que nosotros podamos estar pasando, con la escasez que podamos estar pasando en nuestra vida, con las dificultades que podamos estar pasando, jamás darnos por vencidos, mantenernos justos como lo era José y obedientes como ambos, María y José, a obedecer lo que se nos pide. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios permite es para un propósito. No frenes lo que Dios tiene ya preparado para ti. Tal vez en su momento tú digas, esa circunstancia difícil no me está causando mucho dolor, muchos problemas, ¿por qué es permitido? Yo no lo entiendo, pero créeme, todo lo que Dios permite es para tu bien y tienes que pasar por esa circunstancia difícil como lo pasó José y María, esas incomodidades del camino, esa incomodidad de que no hallaron mesón, esa incomodidad de estar en un lugar en donde nació Jesús, que es un lugar donde habitan los animalitos, pero así era la voluntad de Dios, así era la profecía para que ahí naciera Jesús en Belén. Entonces no frenes la voluntad de Dios, solamente obedece. Pese a las circunstancias que puedas estar pasando, ya sea de enfermedad, ya sea de problemas económicos, ya sea de problemas con tu familia, con tus hijos, con las personas del mundo, en tu trabajo, pese a esas circunstancias, no frenes la voluntad de Dios, porque Dios te tiene preparado algo. Solamente Él dice que obedezcas y que se lo pongas todo a Él y Él hará. Entonces, esto podemos aprender para nuestra vida. El aceptar la voluntad de Dios, no renegar, solamente obedecer y seguir, no declinar, porque todo lo que Dios permite es para un propósito, para que se cumpla eso que Él tiene preparado para tu vida, para bendecirte. Tal vez en su momento, en su proceso, parecerá una circunstancia muy desagradable, una circunstancia muy difícil de llevar, pero al final verás la gran maravilla a tu vida, como lo vieron ellos cuando nació Jesús y vieron el nacimiento del Señor, el Salvador de este mundo, y todas aquellas circunstancias difíciles que María y José habían pasado en ese viaje se les olvidó, porque había nacido el Salvador. Entonces, en esta tarde yo te invito que no te desanimes por aquella circunstancia difícil que estás pasando. El Señor solamente quiere que obedezcas, que lleves a cabo lo que Él te pone en tu día, el que Él te pone en tu vida, el que tú agarres todo eso que el Señor te pone para que tú aprendas de eso y lo cumplas, que no te dejes de vencer por la circunstancia difícil. No digas nunca no puedo, no digas nunca ya me cansé, ya renuncio a esta situación. No,
Échale ganas, sal adelante con lo que Dios te ha puesto y sé como María y José que obedecieron a este censo de ir a Belén pese a las circunstancias por las cuales estaban pasando.